Muy buen día tengan todos ustedes. Bienvenidos al Centro de Fe Tultitlán. Este es un enlace de Semillas de Fe, un grito de ayuda. Y este enlace es de la predicación de este domingo 21 de noviembre del 2021. Y este enlace es para ti, todo el público y los que necesitan ayuda en su vida. Y el propósito es de ayudarles por medio de consejos bíblicos y estudios, de salir un poco de nuestra mala manera de vivir y sobre todo recibir la bendición de nuestro Señor Jesucristo. También nos puede estar visitando en nuestra página Semillas de Fe, un grito de ayuda, donde hay constantes sorpresas de predicaciones que les pueden ayudar en su caminar y edificar su espíritu y muchas otras bendiciones más. También nos puede estar viendo, siguiendo y oyendo en nuestro enlace Semillas de Fe, un grito de ayuda, y sobre todo suscríbanse por medio de Facebook, YouTube y WhatsApp, y sobre todo también mándenos su comentario. Yo soy el pastor Luis Cosío y yo quiero platicar con ustedes sobre una prédica muy bonita: la bienaventuranza para los justos y la destrucción de los pecadores. Esta es una palabra que está en el Salmo capítulo número 1, y voy a hablar sobre el Salmo capítulo número 1 del 1 al 3. Este salmo es un prefacio que da la idea del contenido de todo el libro. El salmista nos enseña el camino a la bienaventuranza y advierte de la destrucción segura de los pecadores. Este es el primer Salmo 1, que es considerado en ciertos aspectos como el texto sobre el cual el conjunto de todos los salmos forman un sermón divino. El salmista dice sobre la verdad. ¿Cuál es la verdadera felicidad? En este salmo cortito, capítulo 1, Dios va certeramente al punto y a lo esencial, y sobre todo constituye, junto con el Salmo 2, una introducción al libro de todos los salmos. Por eso su contenido recibe el título como los dos caminos o las dos sendas, y presenta una breve informa de una forma poética sobre la ley espiritual expresada en todos los salmos, que es la justicia que lleva al éxito y la injusticia que lleva al fracaso. Es un sermón en cuanto a la felicidad en este capítulo 1 de aquel que vive enteramente consagrado a Dios, y a la total destrucción que aguarda al que no da lugar a Dios en su vida. Debemos de tener esto, debemos darle oportunidad que Dios haga lo que tenga que hacer en nuestra vida. Este salmo es estructurado también cuidadosamente como un soneto, en el cual se divide en dos estrofas que contrastan entre sí. En el Salmo capítulo 1, versículo del 1 al 3 que estamos hablando, se describe la felicidad del bueno, que evita hacer el mal y que proclama sobre todo dentro de su corazón su deleite en la ley de Dios. Se traza como si fuera que una persona está viviendo, ¿verdad?, los resultados de la vida piadosa cuando se compara al bueno. Y es comparado al bueno como un árbol que produce los frutos de justicia. Después el Salmo también capítulo 1 del capítulo 1 del 4 al 6 también describe claramente cuál es la desdicha y el término del malo, y es representado por el tamo. Se declara cuál será su fin de su vida y cuál es la conclusión. Es de que Dios hace que el bueno alcance el éxito final. El bueno, el que hace su voluntad, va a alcanzar el éxito final, mientras que el malo, dice, va a sufrir destrucción propia. Entonces, al empezar a ver el Salmo capítulo 1, versículo 1, que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Cuando hablamos de bienaventurados, dice, Dios bendice al varón
que no anda en consejo de malos, al que no siguen los malos consejos, ni andan en malas compañías, y sobre todo dice, ni se han sentado ni se juntan con aquellos burladores, ni se juntan con los que se burlan de Dios. Y cuando hablamos sobre la palabra bienaventurado, en el libro de Hebreo, bienaventurado es Ashre, y en griego Makarios. De esto está la palabra bienaventurado, se habla en la Biblia 26 veces en el libro de Salmos, que aparece este término en los Salmos y se traduce 24 veces como bienaventurado y 2 veces como dichoso. El Salmo 1 comienza con una bendición, lo mismo que el mismo famoso sermón que habló el Señor Jesucristo en el monte. Cuando se habla el libro de Mateo capítulo 5 del 3 al 11 y se usa esa palabra griega que es Makarios, que significa bienaventurado, y es una interjección, o sea, hablado o referido a la felicidad del hombre. La felicidad verdaderamente comprende bendiciones materiales como también espirituales, puesto que ambas son el resultado de andar por los verdaderos caminos de Dios, no a nuestros caminos. El Salmo 1 comienza como una bienaventuranza y concluye en el Salmo 150 con la palabra aleluya. Y la palabra traducida como bienaventurado es una palabra muy expresiva y vemos la multiplicidad de las bendiciones que reposan sobre el hombre a quien Dios ha justificado, ha perfeccionado, y esas grandes bendiciones, ¿verdad?, son las que va a gozar el hombre, aquel que hace su voluntad. Por eso, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Este hombre sigue el consejo prudente. ¿Cuál es ese consejo prudente? ¿Sabes qué? Es la palabra. Sigue y anda en los mandamientos del Señor su Dios, es la palabra. Y si empezamos a analizar esto, verdaderamente podríamos nosotros decir que los caminos de la piedad son caminos de paz, son caminos de bien y bienandanza también. Dice la palabra que sus pisadas son ordenadas por medio de la palabra de Dios y no por la astucia del hombre carnal. Casi la mayoría del ser humano, siempre por medio de sus pensamientos, se va sobre otro camino, pero el verdadero camino y las ordenanzas de la palabra de Dios es la Biblia. Y es una señal cierta de la misma gracia interior, el hecho de que el modo de andar, cuando uno hace la voluntad del Señor, hay un cambio. Y ese cambio es que ya la impiedad es apartada de todas las acciones de aquel que verdadero es hijo de Dios. Aquel que se aparta de las acciones de impiedad. Fíjense que es otra cosa diferente cuando se habla de los pecadores, cuando dice la palabra que anduvo, estuvo y se ha sentado. Estos son 3 verbos que presentan una orden de intensidad creciente en las etapas de una vida dedicada al mal. Primero estamos hablando, ¿verdad?, de la palabra andar, anduvo. Andar en el camino por donde van los que son ajenos a Dios. Al conformarse con las costumbres mundanas, no conforme a la palabra. La segunda estamos diciendo que estuvo. Es una persona que se está asociando con los rebeldes y que han caído bajo el hechizo del pecado y están jugando con la tentación. Se llama inmundicia. Y el tercero que se ha sentado, el que él se une hacia estas personas en forma definitiva con un grupo de pecadores. Por eso dice que ni estuvo en camino de pecadores. El pecador tiene un camino a modo particular de transgredir. Un ejemplo, un borracho.
Otra persona es una persona que es poco honrado o de mala fe, y otra persona es una persona impura. Hay verdaderamente pocos que se entregan a toda clase de vicios. Hay diferentes tipos de vicios y que la gente se entrega y verdaderamente van a ser destruidos por sí mismos. Y hay muchos también avaros que aborrecen la embriaguez, muchos borrachos que aborrecen la avaricia, y así respecto a muchas otras cosas en las cuales están viviendo una vida que no le pertenece a Dios. Cada uno tiene su pecado, y hay siempre en una persona un pecado dominante. Por lo tanto, dice el profeta Isaías, ¿verdad? Deje el impío su camino. Deje el impío su camino. En otras palabras, que todos los malvados ya cambien sus caminos y se alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Que se vuelvan o que regresen al Señor para que les tenga misericordia. Si, dice la palabra, vuélvanse, vengan a Dios, porque Él perdonará con generosidad a todo aquel que ha pecado. Ahora bien, la palabra bienaventurado, el que no anda por caminos semejantes, un ejemplo, son como los judíos. Si dos se sientan juntos y no hablan entre ellos, el Torá, hablando del Torá, es la ley. Dice la palabra que forman un conjunto de escarnecedores, del cual se dice un hombre bueno no se sienta en compañía de los escarnecedores. En primer lugar, se describe la vida del hombre piadoso. Evita el trato con los impíos, con los malos, con los que verdaderamente no están en Dios, a fin de rehuir por medio de la contaminación del mal que traen ellos. Se niegan aparte de hacer lo malo y se someten a ciertas restricciones. Cuando dice ni en silla de escarnecedores se ha sentado. El versículo 1. Silla de escarnecedores. Un ejemplo, la persona piadosa no se halla en compañía de los que eligen el mal y encuentran placer en ejercer su influencia perniciosa sobre otros. Cuando los hombres viven en pecado, van de mal en peor. ¿Por qué? Porque solitos se van a estar destruyendo. Cuando hablamos de pecadores, hablamos del hebreo jata, de la raíz jata, errar el blanco, ya sea por ignorancia o por falta de moral. Que los demás se mofen del pecado, que los demás se mofen de la eternidad, del infierno, del cielo y sobre todo del Dios eterno. Cuidado. Realmente este tipo de personas andan al comienzo meramente en el consejo de los descuidados, de las personas impías, de las que no conocen a Dios, y sí la conocen. Muchos saben quién es Dios y todo, pero no gustan acercarse a Él, que no se preocupan de Dios. El mal es más bien el de un carácter práctico y habitual, pero después de esto, la persona como no hay ese acercamiento y no se preocupan en las cosas de Dios, ¿verdad? Esto se habitúan al mal y andan en el camino de los pecadores declarados voluntariamente, quebrantando los mandamientos de Dios. Y cuando hablamos de la palabra manos, de rasha, del hebreo, que es para expresar la idea de impiedad, en contraposición a tesedek, que significa, ¿verdad?, de hebreo, justicia, que sugiere esto es una violación premeditada y persistente de las órdenes de Dios. Ahora imagínense si uno no va y platica con ellos y los dejan solos, cada día van a ir un paso adelante y esas personas se van a volver maestros, tentadores, deplorables,
respecto a los demás y con ello se sientan en la silla de los escarnecedores. Y de esa manera se han mucha gente graduado en el vicio, ¿verdad? Como verdaderos doctores de la condenación. ¿Por qué este título? Porque se consideran como maestros en Belial. Quiero platicar también todo lo contrario. Un ejemplo, el hombre bienaventurado es el hombre que posee todas las bendiciones de Dios. Siempre el pecado va a traer consecuencias. Maldición, perdición total y destrucción, muerte. Pero el hombre bienaventurado, el hombre que posee todas las bendiciones de Dios, no puede tener contacto con personajes de esta clase. Es que mira con quién andas y te diré quién eres. Una persona bienaventurada se debe mantener puro, se debe mantener libre de estos. En esta parte, la palabra dice, le llaman los leprosos. Aparta las maldades de él como vestidos manchados por la carne, y sale de entre los perversos y se va fuera del campamento llevando el reproche de Cristo. O si pudiésemos tener gracia para mantenernos separados de todos estos que están reprochando a Cristo, estar separados de los pecadores sería otra cosa. El Salmo del 1, versículo 2, dice, sino que en la ley de Jehová, en la ley del Señor, está su delicia. Esa es su voluntad. Y en su ley dice, medita en ella de día y de noche. En otras palabras, se estará pensando de día y de noche. Cuando hablamos de la ley de Jehová, sino que en la ley de Jehová es el pan diario de todo creyente verdadero. Por eso deberíamos de alabar toda la palabra escrita que tenemos en la Biblia, porque es un privilegio de poseerla y tenerlo, ¿sabes en dónde? En la casa. Aquí necesitamos tener voluntad para hacer las cosas. Y alude aquí el tener el deleite del corazón, el placer, ¿verdad? Cierto, en la ley, que no mira lo que promete ni lo que amenaza, sino solo sabe que la ley es santa, justa y buena. Y santa, justa y buena y delicada. Cuando hablamos de delicia, hablamos en hebreo de jefetz. Este término significa placer o deseo. Tenemos el placer de estarla leyendo en todo tiempo. Estar orando, leyendo la palabra, poner ese deseo en nuestras vidas. Este aspecto positivo de la vida del hombre, dice aquí, ese hombre es un hombre piadoso. Salmo 1, versículo 1. Porque el verdadero santo se pone de parte de la justicia de Dios. Y cuando está de parte de esa justicia de Dios, encuentra el placer constante en estar reflexionando, pensando y meditando la ley de Dios, que es su palabra. Entonces, estudiar la palabra de Dios me está diciendo que debo de hacerlo habitualmente y sobre todo regularmente, constantemente. Y cuando uno lo hace, y cuando a uno no le es tedioso, es cuando la palabra se convierte en delicia. Un ejemplo tremendo, el deleite personal que el mismo salmista está hablando, es porque él estudiaba la ley divina
de Dios. Por eso dice la palabra que y en su ley medita de día y de noche. Cuando hablamos de ley, estamos hablando del hebreo del Torah, que significa básicamente es ser instruido, instrucción, precepto, orden, o como estamos diciendo la misma palabra, hebreo en Torah es ley en su sentido habitual. Y el Torah se refiere a la revelación escrita, esto, de la voluntad de Dios. En este versículo es tan sencillo que dice que hay todo un mundo de santidad y de espiritualidad, y en oración y de independencia de parte de nuestro Dios. Si nos sentamos, la estudiamos, de esa manera cada uno de nosotros podemos contemplar lo que se nos presenta a la vista, su creación, y podemos ver la bendición de los justos, y esa bendición de los justos por medio de su boca va a meditar la sabiduría. Por eso dice la palabra medita, y del verbo hebreo, en hebreo es agash, hablar entre dientes, murmurar. De ahí las ideas de leer en voz baja, soliloquiar, meditar. Y si podamos ver que en el Salmo 119:15 y 119:48, el mismo salmista narra su experiencia personal de cómo debemos nosotros meditar la palabra. ¿Cómo podemos nosotros analizar la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es palabra divina. Y por ese mismo pasaje es el sinónimo de Agad. Agad. Es cuando el consejo que dio Moisés al pueblo de Israel fue un discurso de su despedida en Deuteronomio 6 al 9. Otro ejemplo es también el que dio Josué al comienzo de su carrera. Y dice que Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar la luz, Juan. Puesto que una persona piadosa piensa en temas elevados, no es de sorprenderse que coseche los resultados que se describen en el Salmo 1:3, sino debemos meditar en la palabra de Dios, que es lo mejor y es la mejor manera de llenar las horas de insomnio. Aparte de estar orando, aparte de estar platicando con Dios, charlar con Él, puesto que nos indica debemos de estar conversando constantemente con Dios y sobre todo con nuestra familia. ¿Y qué es lo que vamos a conversar con Dios? ¿Verdad? Nuestras necesidades, y con la familia, la palabra de Dios, que es la ley del Señor, que es aquello en que todo ser humano debe de ocuparse, porque el hablar es peculiar entre el hombre y la mujer. Cuando hablamos del hombre piadoso, ¿verdad? Dice que el hombre piadoso lee la palabra de día para que viniendo los demás y viendo los demás sus buenas obras, ellos mismos puedan glorificar a su Padre que está en los cielos. Una manera que se puede hacer, dice la palabra de Dios en el versículo 2, que se debe leer la palabra de día y de noche. Muchas veces uno piensa que lo haré por medio de la noche para que no ser visto de los hombres, de día para mostrar que es uno de los que temen la luz, de noche. Pero el Señor, cuando venga, dice que el Señor
es la luz. Y el Señor va a venir como ladrón en la noche. ¿Y qué tal si te va a encontrar como una persona ociosa que ni lee la palabra en ningún tiempo, ni que ora? ¿Estarás preparado? De ahí saltamos al versículo número 3 del Salmos capítulo 1. Dice la palabra de Dios que cada uno será como árbol plantado junto a corrientes, junto a arroyos de agua, junto a la orilla de un río. Y dice que sembrados junto a los arroyos, en los cuales siempre darán fruto. Y darán fruto en su tiempo. ¿Qué me está enseñando esto? Que todo va a llegar su momento. Y muchos no darán fruto, pero solamente los bienaventurados, los hijos de Dios, llegará el momento que darán mucho fruto. Y dice la palabra misma, y su hoja no va a caer. Con el justo, sus hojas nunca se van a marchitar. Y sobre todo aquel que es justo, todo lo que hace prosperará. Todo lo que hacen les saldrá bien. Por eso el versículo 3 me habla de que será como árbol plantado. No es un árbol silvestre, sino un árbol plantado, un árbol escogido, considerado como propiedad, bien cultivado, bien protegido de ser desarraigado, porque toda planta que no ha plantado el Padre Celestial se da desarraigada. Cuando se habla como árbol, mediante la figura de un árbol frutal o ornamental, el salmista muestra los resultados de la vida piadosa, porque dice, está plantado. Y cuando dice está plantado, dice que el árbol es plantado en un lugar favorable y que se cultiva con cuidado. ¿Qué es con cuidado? Que si es necesaria, que porque por el viento se va la tierra, le pone tierra fresca, le pone agua, ¿verdad? Ve y quita las cosas que no están correctas de parte del mismo árbol. Y habla sobre ese junto a corrientes de aguas. Corrientes del hebreo significa pelej. Pelej. Este vocablo indica acequias o canales de riego. Es cuando nosotros podemos sugerir el cuidado prodigando el árbol. De modo que incluso si falla una corriente de agua, hay otra disponible. Y aquí podemos hablarlo espiritualmente, de modo que incluso si falla verdaderamente en nosotros, el Señor está, ¿verdad?, trayendo ríos de perdón por medio de sus ríos de su gracia. Y cuando uno los acepta, los ríos de las promesas y el río de la comunión con Cristo, es la fuente de provisión que nunca va a fallar. Por eso dice bien claro que da fruto a su tiempo, da fruto. En hebreo se usa el término que es el tiempo imperfecto del verbo, lo cual indica la acción se repite. Constancia. El hombre, cuando dice la palabra que se debe de deleitar en la palabra de Dios, en la misma palabra de Dios nosotros vamos a recibir instrucción de ella. Pero para eso necesitamos nosotros estar disponibles de paciencia. A veces estamos en angustias,
tristezas, sufrimientos, tenemos que tener paciencia. Tenemos que tener fe en la prueba. Debemos de tener fe y sobre todo gozo, ese gozo santo en la hora que venga la prosperidad de parte de Dios. ¿Qué significa esa prosperidad? Dar fruto. Es una calidad esencial del hombre que posee gracia y su fruto será en sazón, será bendecido. Verdaderamente todos los pecadores, todos los impíos, todos los que hacen el mal, dice la misma palabra que sus días ya están marcados. Sus obras están marcadas. Sus lugares ya están determinados. ¿Y sabes a dónde? Es el infierno, al lago de azufre. Y sobre todo a cuáles también se adhieren estrechamente a los impíos. El hombre bienaventurado, siendo libre en todos los momentos, va a ser no nada más en los momentos, sino en todo lugar, en todas sus obras. Y de esa manera, como Dios le está dando todo, porque Jehová es nuestro pastor, y dice, y nada nos faltará, Él puede acudir a servir y ayudar siempre a donde haya una necesidad. Y cuando uno lo hace, dice, si de esa manera su hoja no caerá. Describe antes el fruto que la hoja, y por ello se intima al que profesa la palabra de la doctrina, hablando sobre el fruto de la vida. ¿Y quién es el fruto de la vida? Jesucristo. Si verdaderamente usted no quiere que su fruto se marchite, acuérdense que Cristo maldijo la higuera. ¿Por qué? Porque no daba fruto. Entonces cuando su hoja no cae, es como resultado de su consagración a la palabra de Dios, su consagración a la persona piadosa, que se prometen 3 bendiciones que te quiero dar el día de hoy. Lo primero es que vas a vivir una vida útil y una vida de producción. Y esa producción va a ser por medio de los frutos del Espíritu Santo. 2, que siempre tu labor, siempre también esa vida útil estará sazonada, vigorosa, estará lozana. Y que finalmente, dice la palabra, triunfará en todo lo que hagan. Así como el árbol que estamos platicando se arraiga a la tierra firme y absorbe humedad de la misma tierra que viene por debajo el agua del manantial, también aquella persona piadosa tiene que echar raíces. Y cuando uno, como persona piadosa, echa raíces, es esa raíz en la fuente de la salvación. Y de esa fuente de la salvación, de ahí se obtiene el alimento. Por eso necesitamos estar firmes, sólidos y seguros. Nos pueden venir dificultades, miles de dificultades, miles de tentaciones, pero el Señor te dice, es menester que te tengas que mantener firme, firme. No importa qué tipo de prueba pueda venirte. A lo mejor cada día te va a venir una prueba mayor, pero depende de tú cómo profundices
o ahondes las raíces y te aferres a Dios, todo lo que tú hagas será prosperado. Porque todo buen hombre prospera en cualquier trabajo que haga, en cualquier trabajo que se dedique. No importa ni en su empeño que ponga. Cuando uno pone su propio empeño, siempre a veces triunfa o fracasa. Pero cuando uno tiene la confianza en Dios, permite uno mismo que extraiga esa vida de la fuente eterna. Y el Señor mismo te va a llevar finalmente a su meta y a tu meta. Y todo lo que hace prosperará, así como hay una maldición envuelta en la prosperidad del malvado, hay también una bendición escondida en las cruces perdidas y aflicciones del justo. Las pruebas, las tribulaciones de toda persona que está apartada del mal, que es santo, pertenecen a la misma administración divina de parte de nuestro Dios, y por medio de ellas su crecimiento, y en ese crecimiento va a dar un fruto, y ese fruto va a ser en abundancia. Por eso la prosperidad externa se sigue al hecho de andar con Dios. Es muy dulce que cuando uno sigue, aumenta su bendición. Termino con esto. El Salmo número 1 nos ha estado enseñando que conseguimos la verdadera felicidad, o mejor dicho, el verdadero gozo. ¿Cuándo? Cuando libremente obedecemos a nuestro Dios. También nos dice que debemos obtener seguridad conforme y cuando su palabra es nuestra fuente de vida. ¿Qué me significa esto? Que yo al creerlo, al estarlo leyendo, voy a creerlo y voy a tener fe que lo que me está diciendo es mi fuente de vida. En conclusión, del versículo 1 al 3, dice que debemos de meditar en la palabra de Dios, que significa concebir con nosotros mismos acerca de las grandes cosas que en ella, que en la palabra están contenidas. Y lo único que tenemos que hacer es una íntima aplicación de nuestra mente, una concentración en la palabra de Dios, de lo que Él te está diciendo, y pensar de cómo llevar las cosas para bien. Debemos, por eso, constantemente estar en la palabra de Dios. Y aquí lo dice, es una regla. Y esa regla es la que va a cambiar nuestras acciones y va a ser la fuente de nuestro consuelo, y de esa manera, al momento de tenerla, siempre vamos a estar meditando de día y de noche. Un consejo quiero darte. Nunca uno debe de callar, sino lanzar un grito a Jesús pidiendo la ayuda para poder salir lo más pronto y más rápido de nuestros problemas. Yo te recuerdo, amigo y amiga y hermano, que este enlace es producido por Semillas de Fe. Una semilla de fe y de esperanza para su vida y su corazón. Mi deseo es que visites nuestra página Semillas de Fe, un grito de ayuda, donde hay sorpresas, predicaciones, consejos que les pueden ayudar en su caminar y para edificar y crecer en su espíritu, y muchísimas otras bendiciones más. Nos puedes seguir, ver y oír en nuestro enlace Semillas de Fe, un grito de ayuda. Y sobre todo me gustaría que ustedes se suscribiesen a nuestro enlace
¿verdad? Por medio de Facebook, YouTube y WhatsApp. Y también me gustaría que nos dieras, verdaderamente, un clip y nos dijeras qué te pareció, en qué te ayudó. Y si necesitas más ayuda, para eso estamos, para ayudarlos. Acuérdate, el enlace es Semillas de Fe, un grito de ayuda, y lo puedes hacer por medio de Facebook, YouTube y WhatsApp. Yo soy el pastor Luis Cosío y que mi Dios me los bendiga a todos.